esos puntos de inflexión donde todos los estamos viviendo en diferentes instantes y a veces en el argot popular las personas creen que porque quienes trabajamos en estos temas todo fue fácil y nos iluminamos y la pasamos súper bien, que aunque sí la pasamos súper bien, pero vivimos experiencias de dolor, de dificultad, porque somos seres humanos que estamos aprendiendo también y que a través de nuestra experiencia pues compartimos con otros. Entonces, en ese orden de idea, ¿cuándo se da ese giro inesperado? Y cuando hablo de esto me refiero a la radiestesia. ¿Cuándo aparece? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Como dicen en las novelas, cuéntanoslo todo. Bueno, pues mira como que primero hubo el primer redundancia, cambio, ¿no? Que fue entre la arquitectura y el buceo, porque ya cuando me hice instructor de buceo, hacía un par de años antes ya había dejado la arquitectura y estaba con el centro de buceo. Ahí estaba todo perfecto, pero entonces mi conclusión o mi manera de verlo, como lo viví ahora, es que como mi sensibilidad se puso a mi servicio, a decir, Jimena, eres sensible, por ahí recibes mucha información y con esa información puedes tomar decisiones, con esa información llegaron emociones y llegaron las crisis y llegó todo eso. Pues sí, efectivamente, aunque ese cambio entre arquitectura y buceo también tuvo su crisis, no fue la misma crisis que viví en el 2007-2008. Ok, Eh, y bueno, esa fue, creo que para mí la mayor crisis que tal vez vi que era el amor propio, porque la sensibilidad lo que me ayudó a ver es a verme a mí misma y amarme a mí misma, y el amor sana. Pero para sanarme, pues tuve que tener una crisis, la más fuerte que he tenido en mi vida emocional, muy, muy dura, muy fuerte. Y me trajo a la vida o me puso enfrente una situación que yo ya conocía, pero que como si no tuviera que ver conmigo. Yo ya conocía los péndulos, conocía de radiestesia porque mi hermana los usa desde hace muchos, muchos más años. Conocía a Mica, pero era como un tema de ella. Pero y se me puso. como que no tenía que ver contigo en No, teoría. era de ella, como ella es pediatra, pues es de ella, yo no soy la pediatra, sí, De yo acuerdo. conversaba, la veía, la acompañaba porque yo le ayudaba a veces a hacer sus presentaciones cuando hacía alguna charla o algo, y yo conocía mucho sus amigas, pero era de Ok, ella. ok, Pero se me presenta la oportunidad cuando tengo esa crisis, esa información se me puso enfrente ya de una manera más drástica y me invitó Mika Wimarska, que es una de las pioneras en manejar el péndulo universal a nivel de terapias, porque el sí. péndulo existe desde el 30 y pico, pero ya para usarlo en los humanos, por decirlo así, ella fue una pionera y se puso enfrente, yo ya la conocía por mi hermana, y entonces me invitó a participar en un curso que dictó ella de péndulo universal. Y bueno, yo dije, bueno, entro, yo ya estaba como abierta a otras posibilidades, aunque yo no estaba buscando eso para sanarme, no. Yo estaba abierta a nuevas posibilidades porque mi vida quedó, tomé decisiones muy importantes y quedé, bueno, ¿y dónde estoy? Nueva, estar sin familia, sí, hacer todo lo que significa un divorcio, pero fue muy duro para mí. Y yo dije, voy a tomar el curso como, por decirlo así, una entretención, ¿no? Y De aprendo algo acuerdo, nuevo, y aprendo algo nuevo. de Y así acuerdo. fue. Además, en este camino, en estos caminos espirituales, y yo pienso que en general en la vida, cuando uno va aprendiendo cosas, como que la vida te pone escenarios de, no saber cómo aprendió la lección, ¿no? Y uno dice, uy, esto va a ser fuerte, ¿no? Porque uno ya presiente cuando algo va a ser doloroso para uno, pero está la decisión, sigo adelante, porque entre más crecemos en estos caminos, digamos que las pruebas se hacen cada vez más evidentes, ¿no?
donde uno dice, uy, 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 ya estoy aprendiendo bastante de paciencia, de calma, de confianza, de lo que sea que esté uno en ello, ¿no? Entonces, y sí, tu curiosidad te ha venido llevando a conocer cosas, pero también pienso que tu alma va ahí detrás como un antifaz diciendo es por aquí, Jiménez, es por aquí, ¿no? Claro, exacto. Digamos que se me llegan a la puerta, porque yo estaba en esta crisis, se me hubiera podido presentar otra actividad para entretenerme, ¿no? De Pues acuerdo, de seguramente, acuerdo. seguramente hubo otras y hago muchas cosas, pero esa fue muy particular porque pues ella me llevó, me cogió en otro camino. Y aquí lo que tienen de común las dos, cuando hago el cambio a buceo, y cuando no hago el cambio realmente entre arquitectura y buceo, las dos cosas estuvieron juntas un tiempo después, me quedo con buceo. Y Ok, estoy con buceo y se junta la radiestesia y pasa exactamente lo mismo, me quedo un rato con las dos y el buceo, suelto arquitectura entre comillas porque yo todavía uso muchas cosas en mi trabajo que aprendí ahí. De buceo ya no enseño, pero salgo a bucear y sigo usando todas las cosas aplicando las lecciones, ¿no? Las lecciones se aplicándolas, siguen pero aplicando. digamos como actividad al 100 hago lo mismo. Y llega la radiestesia porque digamos que en ese momento llegan los péndulos. Hoy me encanta usar la palabra radiestesia y ya ahora te cuento por qué. Pero llega eso directamente enfrente y se me pone aquí está y entonces pues como el buceo, ay sí, aprender a bucear, sí, ay sí, aprender a usar el péndulo universal, sí, todavía sin ver a dónde me traía, ya hoy todos estos años después, pero ahí se abrió otra puerta, porque mi sensibilidad seguía pudiendo ser usada ahí. De hecho, ahora Además, esa es la magia del dolor, ¿no? El exacto, dolor abre la sensibilidad y no, ese ya, era un tema que se combinaba muy bien para ti en ese momento en particular. yo diría que fue al contrario, la sensibilidad me abrió al dolor, porque Ok, me hizo ver que tenía que hacer cambios en mi vida y tomar decisiones. Fueron muy fuertes, pero tenía la fuerza para hacerlo. De hecho, tengo una de mis alumnas que me dice a ti, ya sepa, así como te gusta ir a las profundidades del mar, a ti te gusta ir a lo profundo. Y efectivamente, esa es mi personalidad, de ir siempre a lo profundo y de, no, ya tengo que hacer un cambio. Fue una crisis muy dura, pude tomar la decisión a pesar de todo y enfrentarla cada día, pero cuando llega esta herramienta, entonces me hace, como el buceo me activó otras cosas igual esta, a otro nivel, entonces la sensibilidad seguía ahí, pero ahora a conocer más cosas de ti, Jimena. Mira que a través de la sensibilidad tú tienes un montón de energías sutiles y cosas que no ves, que están haciendo ahí, que no sé, que mire cómo trabajan las emociones, que yo todo lo vivía, pero todavía había hecho cosas para empezar a sanarme, pero más como de sentido común, ¿no? Más cosas así. Pero eso trajo a mi vida otra cosa. El péndulo universal me obligó a mí, y te digo obligó, es como tienes esta herramienta en tu mano, una bolita que hace cosas. Ya lo empecé a mover. Le digo que me diga un sí, me da un no, y empezó a llover esa magia y yo, wow. Porque entre todas las personas que tomamos el curso, sí habíamos unas poquitas que nunca habíamos estado en un tema ahí, en ujú, vivo y en directo. Entonces todo era novedad. Y claro. yo salí a practicar inclusive con mi mamá, porque al año siguiente mi papá se murió y yo le ayudé con mi mamá, pero hacía siempre las mismas cosas y vi que me faltaba conocimiento y decidí lanzarme a aprender más de lo que yo podía hacer con ese péndulo, más que del péndulo como tal, todo lo que yo podía hacer ahí. Y se abrió un nuevo camino, como todo, una gran crisis Ujú. que yo digo que esa sensibilidad y todo eso que se había abierto en el buceo me permitieron tomar esas decisiones que tenía que tomar. Hoy sé que las tenía que tomar. Fueron muy duras, pero las pude sobrellevar también por esto. Entonces, ¿por qué radiestesia? Porque tiene que ver con lo mismo. La definición de la palabra radiestesia que es radius, radiaciones y aestesis, sensibilidad, sensibilidad a las radiaciones. Y podemos decir que radiaciones es todo lo que emiten los objetos, las personas, Todo. todo en el universo, hoy lo sabemos. Ujú.
ese momento era, al principio el péndulo se usaba para radiaciones de la Tierra, de la Tierra, pero sí. después se vio que pues nosotros también emitimos radiaciones, entonces igual lo podemos usar. Me encanta porque era una continuidad, pero en tierra y con otras herramientas. Jimena, tu sensibilidad se volvió muy importante. Ahora vas a tener una herramienta, una técnica en tu vida que te van a seguir ayudando, pero a través de ella vas a conocer otras cosas de ti. Y seguía en mi mente el amor sana, Caro, que es parte de, bueno, nosotros ya lo sabemos de nuestro camino, de por qué este podcast, porque es que fue literal. Si yo no aprendo a quererme y a encontrar todas esas limitaciones, miedos, crisis, pero también las cosas buenas que había dentro de mí que podía yo usar para mi favor. Si yo no pienso en eso, pienso en mí. Tal vez nunca había tomado esas decisiones y Claro. todo me fue llevando a eso. Estuve, digo yo, atenta a recibirlo. Entonces llega la radiestesia como alumna y bueno, pues ese fue otra parte del camino, empezó otra etapa increíble, hermosa, la que sigue aquí, sigue evolucionando, pero de la cual sigo agradecida y que pues a la final tiene que ver también con lo que venía haciendo desde el punto de vista del mar y con las personas. Llega a complementarme, no pelea, nada peleaba con nada, nadie me decía, tienes que dejar de bucear para hacer radiestesia, ni, ¿no? Y cómo así, qué locura. Eso ya lo sé, pero bueno, después ya hablaremos de las confusiones que había en su momento. Claro, pues, Eso es lo que emerge, te ¿no? puedo Emerge decir. ese, Cambió mi ese vida. otro ser en ti, emerge una nueva Jimena. Es que cada dolor, cada transición que uno pasa es como una culebra, ¿no? Uno se va quitando una piel que es parte de la vida quitársela, que nos da un susto tremendo y que pues nos hace flaquear en muchos momentos, pero en la medida en que seguimos adelante, pues vamos conociéndonos más y también vamos a poder aportarle a las personas, porque yo soy una convencida que si uno no ha hecho camino, pues es muy difícil ayudar porque no sabría uno de qué está hablando, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de dolor si yo no he transitado a conciencia el mío y me he dado cuenta de todos los regalos que me ha dado, ¿no? No lo puedo hablar desde la teoría, Claro, tiene que ser claro, algo claro, práctico. Bueno, entonces claro, así esa es. radiestesia llega con una fuerza tremenda, pero también llegan otros recursos, llegan otras herramientas y esto suele pasar en este tema, que uno no es que quiera saber de todas las herramientas, sino que se da cuenta que una va complementando la otra y que esto se vuelve como un todo de conexión que va arrojando precisamente herramientas para trabajar en estos temas. Entonces, tienes varias herramientas por las que empezaste a profundizar como tu inmersión en el buceo. Entonces te propongo que nos cuentes a todos los que te estamos escuchando lo que te regalaron en primer lugar, qué son cada una de estas herramientas, qué te regalaron y pues nos compartas tu experiencia, ¿vale? Claro. Mira, te decía, claro, llega el péndulo universal y empieza a moverse y que los colores y que la energía femenina y que la energía masculina, eso es que trae el péndulo. ¿Y cómo así que qué es eso? ¿Qué es eso? Y que el color y que el color sana y que hace que, porque todo eso de alguna manera uno sabe, lo había escuchado, pero claro, ya tenía la herramienta en la mano, dándomelo, moviéndose para decirme, yo tenía que ya, yo era quien lo usaba, entonces tenía que tener, a saber, cómo voy a hacer una pregunta, qué voy a hacer, eso me llevó a querer conocer otras cosas, pero al igual que lo demás se me puso enfrente, claro, enfrente, porque Claro, llega Mica, que es la que enseña, y por ella misma llegan alumnos a sus cursos de péndulo universal, y esas personas, algunos ya tenían otros conocimientos, que ahí de pronto ya se mezcla un poco cuando se hizo Nestinar acá, pero llegan enfrente, entonces aparece, digamos que de las primeras fue María Claudia Martina, una persona a la que quiero mucho porque ella me empezó a enseñar del alma, por ejemplo, contarme del alma que existía, del espíritu, unas cosas ya más profundas, de los ángeles,
trabajar más amor propio, entonces hicimos talleres, muchos talleres, yo con ella hice muchos talleres cortos, largos, de un montón de cosas. También viene Verónica Bau con la terapia de respuesta espiritual, que también vino a hacer curso de péndulo universal, entonces literal se me ponían enfrente, es decir, aquí estoy, porque venían muchas personas, entonces yo dije, ve, esta técnica también me suena que puedo yo tomarla en ese camino ya años más adelante, entonces por supuesto con Santiago Rojas, que también era muy amigo de mi hermana, yo ya verlo y saber todo lo que él podía aprender y me animé a tomar también cursos con él. Llegaron muchos, esos son muchos, muchos. Los primeros, digamos que fue así, que fue gracias al mismo Pedro Universal y a Mica, que empecé a ver. Entonces empecé a profundizar. Ya en ese momento era solo para mí. Y yo, como digo, yo lo usaba con un par de amigas y con mi mamá, pero principalmente era para mí que me gustaba usarlo y empecé a entender más cosas de mí, otras de mí. Dice, oh, con esto yo puedo hacer, si esto pasa, entonces yo puedo acá. Y yo me hacía también péndulo, mi amiga me hacía, yo le hacía, bueno, ahí nos turnábamos. Y eso, ahí pasaron otro poco de años antes de, como ya saber que por ahí, como el buceo. Iba Ujú. aprendiendo como un buzo recreativo hasta que tomé el camino profesional. Exactamente igual pasó con la radiestesia y con los péndulos. Entonces, cada uno también hice, por ejemplo, registros acá, chicos, con otra gran amiga, que eso también fue otros descubrimientos, profundizar más en el alma, en otras cosas y ver. De ahí, por ejemplo, también hice Reiki, Reiki unitario, de registros acá, chicos, también me formé como maestra y de Reiki también, ya profundicé un poquito más, ya en ese momento ya iba un poco más adelante y ya veía yo la utilidad que traían a eso, pero bueno, después tomé muchos, pues he tomado más cursos, pero digamos, esos fueron los primeros que me trajeron una información importante y que los añadí al péndulo universal. Sí. Ok. Em, en términos muy sencillos, digamos, si alguien se acerca a una terapia contigo y hablamos de estas técnicas de una manera obviamente resumida, porque todo esto se hace integral a la hora de entrar en una terapia o en un curso, ¿qué les podrías decir a quienes de pronto no están tan familiarizados con estos temas, digamos, de la terapia de respuesta espiritual, del Reiki, la cromoterapia, los registros akáshicos? Pues mira la variedad Ujú, de la complejidad de los seres humanos, ujú, porque con todas sí hay cosas que, digamos, una causa de algo puede averiguar por cualquiera de esos caminos. Pero lo que yo he visto ahora, ya como lo trabajo ahora, es que la diversidad de conocer esas diferentes técnicas de herramientas no significa que sea la única manera, claro, es como funciona para mí. ok. Que tengo la terapia de respuesta espiritual es una herramienta solita, por ella sola, ¿sí? El péndulo universal es por ella sola, el Reiki por ella sola, se puede trabajar como única herramienta. Pero ¿qué ha pasado conmigo? Que cuando están todas y yo tengo un consultante, alguien que necesita mi ayuda o que quiere mi ayuda y mi apoyo, lo que yo he visto, a menos que la persona diga, solo quiero que me hagas con péndulo universal, pero eso ocurre poco. Me dice, no, Jimena, lo que ocurra. Lo que yo he visto es que depende de lo que la persona necesite tratar, es la herramienta que yo puedo usar. Ok. Y ahí veo, y ahí ya a mí me empieza a hablar y me dice, si te pide terapia de respuesta espiritual, va buscando un camino. Si te Ujú, pide Reiki, va buscando un camino. Si te pide poliedros, ya me empieza a hablar, aunque el motivo de consulta de la persona lo trae, me empieza a hablar. A veces mezclo todas en una sesión. Todo eso me habla. Entonces lo que he visto es que es más de la persona, como que la energía se junta con la herramienta y entonces dice por aquí, hablándome de figuritas y de geometría sagrada, voy a encontrar la solución. Profundizando en el alma y vidas pasadas, voy a encontrar la solución. Enviándome símbolos de energía, voy a encontrarlo, porque depende de la vibración de la persona. Eso es lo que yo he encontrado. Entonces, por eso es que ninguna pelea con ninguna, porque todas aportan diferente
todas pueden ir a lo mismo si yo quiero trabajar con chakras, con el aura, con cualquier energía sutil, con emociones, con pensamientos, todas pueden acceder a lo mismo. Pero sí veo yo que depende, es la energía de la persona la que dice, con esta se puede ayudar más. Te da la Y eso guía. ha sido también un gran descubrimiento, una manera en cómo yo trabajo. Claro que es. Y ahí ya me da información. Si a mí me dice alguien, hágale con péndulo universal, yo con péndulo hebreo también sé, ok, el color hace algo, las letras hebreas hacen algo para ella en este momento. Entonces, ha sido un ir y venir de ambas técnicas, como desde ambos lados me dejan la información. Es como una manera, me parece muy bonita, en donde no excluye nada, en donde todo lo que he aprendido puede salir, porque sí, y por eso quiero seguir aprendiendo, porque la gente sigue trayendo retos en sus propios procesos y digo, ve, yo voy a estudiar porque esto se me ha aparecido muchas veces, venga, profundizamos más y a ver qué más puedo yo ofrecer acá. Eso es como, digamos, lo que me ha dejado algunas de las cosas. También le añadí esencias florales, entonces viene desde otro lado con otras herramientas y bueno, uso otras cosas ahí, pero ese es como el resumen que te podía contar de cómo se unen estas técnicas. Sí, para que la gente comprenda un poco, así como hay terapias más formales o de otro tipo de lineamientos, hay este tipo de acompañamientos son muy profundos. Entonces, el efecto que las personas pueden descubrir a través de estas diferentes técnicas es consigo mismos, cuando empiezan a sentirse diferentes, cada vez a sentirse mejor. No es como que póngase la cura a 2 centímetros de la no sé qué y entonces se va a curar. No, yo empiezo a sentir que algo interno en mí cambia. De eso habla Jiménez. Algo en mí interno está cambiando, así no lo comprendan a nivel convencional, pero hay muchas cosas, como dice Jiménez, el ser humano es muy complejo y a veces de pronto lo que tiene que ver conmigo quizás viene del transgeneracional, o sea, por allá de otra, de mi clan, por allá de una generación que entre comillas no tengo ni idea, pero traigo esa información. Entonces, este tipo de técnicas ayudan en eso. Y bueno, y hablando lo convencional, a veces, y bueno, yo estoy ahí incluida en el sentido en que yo aprendí que me decían o me dijeron alguna vez en la vida, si usted va a ser publicista hasta que se muera, o sea, como que no se permitía uno ser otra cosa porque no iba a tener, abro comillas, credibilidad. Entonces, hoy por hoy, y más con lo que Jimé nos está contando, pues nos damos cuenta que entre más mezclemos temáticas, porque el ser humano es un todo lleno de contrastes y de habilidades, multihabilidades, pues más cosas aprendemos de nosotros. Entonces la pregunta va de cómo se mezclan estas temáticas en la vida diaria, o sea, ya en el día a día, para ofrecer uno o más aprendizajes de vida y de alma, porque volvemos al cuento, todo esto lo estás aprendiendo, pero tú estás metida en el aprendizaje para poder extender ese servicio como maestra a otros. Claro, mi caro, y ahí lo contaste un poquito, entonces ahí nos devolvemos un poquito. Ujú, Es, me llevó años porque por ahora, durante muchos años era para mí, era para estar mejor, para aprender cosas nuevas, tenía de todo un poco, ¿no? Esto me ayuda a sentirme mejor en mi crisis porque duró bastantes años el proceso, entonces eso me ayuda, significaba para mí, pero seguían un poco separadas, aunque en mi práctica se mezclaban, mientras era arquitecta mezclé buceo, después ujú. que al buceo y mientras hacía buceo se mezcló la radiestesia, pero mientras aprendí a radiestesia, al final ya se mezcló la enseñanza de la radiestesia. Pero en ese momento, al principio, durante muchos años, la verdad, entre arquitectura, buceo, radiestesia, las vivía por separado. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estaba con mis alumnos de buceo Ujú. y si alguien me preguntaba, me veía con un péndulo, preguntaba, pero yo a veces no sabía ni qué decir, yo sentía, me van a
como que aquí yo no sé cómo hablar de ese tema, como si no, como si nadie me pudiera comprender, ni nadie me pudiera entender. También yo suponía muchas cosas que había al otro lado de las personas que me preguntaban. Entonces eran como separadas. Si se llegaba alguien que yo sabía que era del ramo que es de la terapia respuesta o algo, ahí sí podía hablar. Pero cuando hablaba de buceo era como un hobby. Sí, ahí sí literal, así yo buceo y yo enseño, pero tampoco hablaba mucho, estaba dividida. Eh, y sí, con los años eso se sintió muy raro. Yo decía, pero estoy dividida, pero a la larga no estoy dividida, o sea, finalmente no. ¿Por qué no puedo hablar? Yo recuerdo mucho, bueno, les contaba también que también juego tenis o cuando me iba de buceo. Ay, Dios mío, ¿cómo cuento a los señores de radiestesia que me voy de buceo? Es como si fuera vaga. Si yo fuera de un Exacto. viaje de buceo 4 o 5 días, soy una vaga. Ujú. Sí, entonces me inventaba que estaba en trabajo, en reuniones, en juntas. Como que Era un relajo en mi... era más elegante decir una mentira que decir la verdad. Eso en la cabeza de uno, ¿no? Claro, la cabeza, porque yo que iba a saber qué estaban pensando los demás, pero eso era increíble. Así fueron muchos años en que yo era partida literal en todo lo que vivía. Por eso digo yo que yo las vivía por separado, aunque en mi vida diaria estaban juntas, pero sí todavía había una energía separada. Eso lo entendí después. Entonces, me pregunté en algún momento, porque yo contestaba, yo decía, era arquitecta. Por ahí alguien me corrigió y me dijo, tú no eras arquitecta, tú eres arquitecta. De hecho, tú hace poco me lo recordaste también. Claro, ay, yo soy arquitecta, soy instructora de buceo, soy radiestesista y en su momento, Ok. oh, claro, es que soy todo eso. Pasaron muchos años, claro, ya hablamos que yo hice todos los cursos, eso fue por allá en el 2016, en donde esas 3 preguntas me llevaron a una respuesta. Y que estaba trabajando con una amiga porque había montado un programa de buceo para trabajo en empresas, yo ya era radiestesista, y entonces eso ahí ya cambió todo como la energía, ve, ahora sí lo puedo juntar, cómo funciona de bien, y entonces llegó eso acá y dije, claro, es que lo que yo estoy teniendo, y por eso surgió la primera empresita o mi primera sí, emprendimiento, que es experiencias con sentido. Ujú. Y ahí, cuando yo pude decir eso, tanto que hice una celebración para su inauguración, experiencias con sentido, la novia de mi hijo, una de la primera novia es mi hijito, me diseñó el logo. Y el logo, si ustedes miran, es un corazón Ujú. de color azul, como con las olas del mar. Uf, ella captó muy bien lo que era el Esencia. experiencias con sentido. Este libro se transformó en conexiones sanadoras, es la misma figura con las conexiones de las personas. Y eso para cuando yo vi eso, dijo, esa soy yo, Ujú. esa soy. Y ya puedo ser todo afuera, expresarlo, vivirlo, y todo me está sirviendo, porque todo lo que yo aprendí como instructora de buceo fue increíble, realmente entre lo que aprendí como arquitecta lidiando con personas, pero esto siendo instructora de buceo se me abrió un camino con esto que te hablaba, la sensibilidad, empatía, conocer a la gente, mirar sus miedos, empezarla a ubicar desde antes, eso fue increíble. Cuando ya llegué cuando pude decirme eso yo misma, oh, eso fue en un 2016 y experiencias con sentido me dejó eso, sentido, y Claro, cambió claro. absolutamente todo. Todos los aprendizajes ahí ya se pusieron afuera, o sea, estaban teniendo lugar, pero de una manera muy tímida. Y ahí se unió todo, de ahí empezó un nuevo camino, una nueva etapa. Es como se generó una crisis para que hiciera experiencias con sentido, una crisis de identidad, de personalidad, eso fue importante, no tan duro como la que más grande ha sido la del 2008, pero 2007-2008, pero esta también fue una crisis Claro, intensa, interesante hoy en día. claro.
sí, y cómo definirías sí. esa nueva Jimé, si lo podemos llamar así? ¿Qué salió allí? O sea, ¿en qué te convertiste? ¿De qué fuiste consciente? Pues imagínate que ya podía yo ser yo al 100% en cualquier lugar donde me sentara, o Y sea, no decir es que voy a ir a hacer un trabajo. ¿y usted qué carga? Pues tanto empecé que hasta ya no cargo los péndulos cuando voy a bucear, cargo alguno por si necesito algo urgente, pero en su momento, tanto que ya salía a bucear y ahí me decían, Jimmy, tengo una molestia en el oído y yo sacaba mi péndulo, ya podía con alguien que ya sabía, aunque no entendiera muy bien el tema. Claro, Sí, porque claro. ellos de pronto sí, no sabían no mucho, no les interesaba lo que fuera, yo ya podía mezclar. Y al contrario, cuando estaba trabajando con péndulos, pues seguía aprendiendo mis cosas, hablaba del buceo y podía hablar de la enseñanza y de los alumnos y de los miedos y todas las experiencias que tenía, se salió, era comunicación de lo que era realmente yo me sentía diferente al poder hablar, no importa lo que me pregunten, puedo hablar de todo, no me toca pensar, aquí si esta me pregunta, yo voy a decir que estaba en una reunión, si esta me pregunta, no, todo cambió, fue una integración, una cosa loca, suena hoy en día, pero bueno, yo sé que no, sé que hay personas que han pasado por lo mismo, porque recuerdo la historia de una chica que me compró unos imanes con geometría sagrada y Ujú. me llama y me dice, tú sabes que te pillé de puras chepas en el Facebook o en el Instagram, no me acuerdo, pero es que a ti te pasó lo mismo que a mí, yo también hago buceo, pero me encantan estos temas, y cuando yo te oí hablar y te iba a decir, ay, sí, claro, pues muchos en ese atrape de cómo mezclo todo porque todo se oía como loco, ¿no? Como tan diferente, pero no, porque sacó de Jimena lo que llevó conmigo, las conexiones sanadoras, y esas van conmigo siempre, sea que voy a bucear, sea que voy a usar un péndulo, sea que voy a salir a hacer deporte, sacó a la Jimena, o sea, el amor me sanó, Caro, y sacó a la Jimena que había dentro de mí. Fue como el gran descubrimiento y ahora me permite sacar todo lo que he aprendido a todo nivel. De hecho, hago mucha limpieza de espacio, por ejemplo, y sale toda mi concepción espacial de ser arquitecta. No Claro. tengo que ir a los lugares porque me los describen y yo los puedo visualizar, entonces me sirve para hacer un montón de cosas. Todo en realidad apareció esa Jimena con todo lo que soy, con todo, no por partes, no por pedazos, no por horas, con todo lo que soy. Eso es lo que hizo esa y trajo otro gran descubrimiento, Caro, que nosotros también compartimos hace poco y es que tampoco hace mucho lo descubrí, también pudo, así como experiencias con sentido, y es que descubrí que soy o comprendí que soy una persona altamente sensible. A Y mí me eso también volaste la me dio, cabeza con eso. Cuéntanos, a cuéntanos mí un me dio una poquito para información, que le cuentes a las personas qué son las personas paz, donde estamos sí, ahí metidas nosotros. claro, porque, exacto, esa sensibilidad exagerada, pudiéramos Ujú. decir, cuando yo me meto al mar, porque todos sentimos, ¿no? Todos, pues, Claro. cuántos alumnos tuve y cuántos compañeros de bus. Pero mi manera de sentir, de conectarme, de vivir los miedos, mi manera de interrelacionarme, por ejemplo, tomaba mucho las cosas personal y todo eso desde pequeña, empecé a ir yo a mi infancia, a mirar cómo vivía yo, cómo compartía con mis hermanos, con mi mamá especialmente. Hubo había mucha lágrima, mucha como incomprensión, yo me sentía rara, me dolía mucho a las cosas afuera, mucho, pero no, pues nunca me enseñaron cómo gestionarlas, entonces yo crecí como volátil, por decirlo así, volátil, era una volatilidad increíble. Cuando llegó el buceo, eso se contuvo un poco, porque yo buceando podía expresar mi sensibilidad y podía expresar lo que simplemente por meterme al agua me estaba pasando, porque todo era con mucha pasión, con mucha intensidad. Cuando yo podía detectar en un alumno ese miedo detrás de los ojos, solo, oye, ¿cómo te sientes puede hacer la pregunta, un ejemplo, Caro, ¿cómo te sientes para la inmersión? No, yo estoy divinamente, perfecta, estoy feliz, estoy que me meto al agua.
yo entre esas palabras lograba saber que había un miedo que no me podía expresar. Y empecé a ver esa capacidad de eso, de conectarme ahí. Entonces yo podía, Caro, ven a un ladito y mira, cuéntame de verdad, y podía hacer sí, sí, un poquito, sí, entonces ya era una sensibilidad y que me daba una información increíble, no solo cuando enseñaba, sino para mí, a Claro, comprender un montón de cosas, por qué las vivía así, por qué me pasaba eso, por qué no podía hacer algo, por qué, para qué, uff, pero solo hasta hace muy pocos años, no muchos, Caro, yo diría que unos 3 o 4 realmente lo pude poner en ese contexto para seguir investigando y darle un sentido a esa sensibilidad y seguir trabajando en ella porque aparecieron más detalles, claro, cuando descubrí. Y eso, pues para mí fue el gran descubrimiento porque también puedo apoyar ahora muchas personas que están en las mismas, que también han pasado por lo mismo toda su vida, porque es desde pequeña que yo claro, tuve, como tú, que lo hablábamos el otro día, y uno, sí, ser sí, sensible y ser hipersensible no es lo mismo que ser altamente sensible. es ser altamente Eso sensible. lo aprendí. Eso, Tenemos unos regalos sí, increíbles, como dices tú, increíbles, porque podemos conectar muy fácil, pero también por otro lado, si no lo sabemos aplicar en nosotros, se nos puede volver una carga como lo fue mucho tiempo para ti y para mí, que se empieza a sentir sí, exacto. frágil, Eso es lo bonito, débil, como es que no es eso. capaz, y cuando no, esta vaina es porque es otra cosa. Y bueno, muchos regalos con Exacto. la misma espiritualidad, ¿no? Que definitivamente la falta de combinación o la loca combinación que a veces creímos que no se podía hacer, es simplemente nos está mostrando la vida que la espiritualidad que hay que alimentarla tiene otro lenguaje, llámese como la llames, porque todos nos vamos por caminos distintos, pero eh, aprendemos a que no solo nos identificamos con la parte mental, soy arquitecta, soy no sé qué, soy esto, soy, ¿no? Como lo que aprendimos, sino que en las profundidades navegan unos mundos maravillosos donde también podemos acceder, donde también hace parte de nosotros y que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, cuando ya entendemos y comprendemos eso, todo tiene sentido. Ya uno dice, ah, no, perfecto, esto está súper claro. Y ahí es donde cargamos baterías y arrancamos. Exacto. Queda menos de un minuto. Hacemos la misma tarea porque ya nos queda la colita. Sí, Entonces, dejemos que acabe y vuelvo y te mando invitación. Voy a listo, sacar. mi caro. Yo Entonces, te voy a dejar acá. listo.